Muy buenas noches, bienvenidos a las pantallas de TVO Tiltil, a esta columna de opinión semanal. En los últimos días, desde el domingo pasado, domingo antepasado, perdón, 25 de octubre, en que se realizó el plebiscito nacional, han estado surgiendo en los medios de comunicación social, en la opinión pública, distintos nombres para posibles candidatas o candidatos a la Convención Constitucional. Y de esta forma se ha desatado una suerte de locura donde abundan los nombres, los partidos han estado lanzando sus propuestas, se debate sobre la cantidad de candidatas o candidatos independientes que podrían presentar los partidos, se debate sobre la cantidad o la forma en que se podrían presentar candidatas y candidatos independientes sin el patrocinio de un partido, y se han lanzado nombres de distinta índole, que han, por otra parte, que han desatado distintas reacciones. Nombres como los de Mariana Elwin, hija del expresidente Patricio Elwin, ministra de Educación, diputada y senadora. Nombres como el de la doctora María Luisa Cordero, panelista de programas de televisión y también recordada por la denuncia que se le hizo en algún momento de haber vendido licencias médicas. Gente que estaba muy poco activa políticamente o de plano desaparecida de la vida política, como Jorge Chausson o Pablo Longueira. Gente que sin una militancia política reconocida sí han estado participando de la vida pública, como Santiago Pavlovich, y así un sinnúmero de diversos nombres. Se hablaba de Benito Baranda, por ejemplo, se hablaba de Felipe Berríos, también ligado al Hogar de Cristo, y una serie de nombres. Hasta ahora el debate pareciera tener distintas vetas, y una de ellas es con respecto directamente a los nombres, quienes debiesen ser candidatas o candidatos a formar la Convención Constitucional y escribir la nueva Constitución. Abundan en las redes sociales comentarios que indican o que van en la línea de que la nueva Constitución no debiese ser escrita por políticos, cuestión que es sumamente atendible y es sumamente lógico pensarlo, dado el contexto en el que se desarrolló el plebiscito y el estallido social que dio origen a ese plebiscito, porque acá no podemos olvidar que sin el estallido social, lo más probable es que este plebiscito y con estas características no se hubiese dado durante décadas, ¿no? Lo que no se logró con 3, 4 décadas anteriores de diálogo político se logró en un año con movilización de las ciudadanas y ciudadanos en la calle. ¿Debiesen ser los políticos o no debiesen ser los políticos? Es una gran pregunta. El sentimiento que desató el estallido social indica que no debiesen ser los políticos, pero la pregunta de fondo también tiene que ver con quiénes son o quiénes no son políticos. Otra parte del debate ronda en torno a la incorporación de candidatas o candidatos independientes. Y acá las candidatas o candidatos independientes tienen dos posibilidades básicamente. Una es ir solos contra el mundo, con independencia del sistema político, sin buscar el patrocinio o el apoyo de ningún partido, y presentarse como ciudadanos de a pie, comunes y corrientes frente a esta elección. La desventaja, bueno, tienen que juntar firmas, una cantidad X de firmas dependiendo del distrito en el que se pretendan postular, y una cantidad de firmas un tanto distinta si es que esos candidatos o candidatas independientes deciden agruparse, formar pactos y presentar una lista de personas independientes. Cuestión curiosa, ¿no? Porque de una u otra manera, y es una cuestión que mencionaba, si tuvieron la oportunidad de verlo, Daniel Stingo en una entrevista que se le hizo ayer en este mismo canal, señalaba Daniel Stingo que
la vida pública del país y el mantenimiento de la vida pública del país es imposible de pensar sin los partidos políticos, donde finalmente los partidos políticos son personas que se agrupan en torno a intereses comunes y deciden actuar conjuntamente. Y desde ese punto de vista, y por eso decía que es un dato curioso, el hecho de que si buscamos mecanismos de favorecer la inscripción, la agrupación y la formación de pactos de candidatas y candidatos independientes sin patrocinio de partido, de una u otra forma lo que estamos haciendo es propiciar la formación de un nuevo partido político, en el sentido de que son ciudadanas y ciudadanos que tienen intereses en común, que se agrupan y deciden actuar conjuntamente. Eso finalmente es la base de lo que son los partidos políticos. Ahora, más allá de este debate de quiénes debiesen ser los nombres, en donde también hay opiniones diversas y de que no debiesen ser políticos parlamentarios en ejercicio, por ejemplo, ex parlamentarios que hayan terminado hace poco su periodo, ministros o exministros, funcionarios de gobiernos que dejen sus actuales ocupaciones y actuales cargos para transformarse en candidatos y candidatas a la constituyente. Hay una cuestión que tiene que ver mucho más con una cuestión mucho más de fondo, y es, a mi juicio, la esencia de la democracia. Desde que nosotros somos chicos y en un país y en un contexto histórico en donde algunas generaciones como la mía pudimos ver en el colegio algo, unas pinceladas de noción de educación cívica donde nos enseñaban básicamente a través de los libros de texto que la democracia es el gobierno del pueblo y que por lo tanto es algo bueno, pero no, donde no tenemos mucha más formación cívica no, y donde nuestro sistema escolar y educacional no fomenta el espíritu de análisis crítico, nos quedamos con esta idea de que la democracia es algo bueno y algo deseable. Y hasta hace algunos meses, hasta hace poco más de un año, pareciera que la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de este país estábamos convencidos de que vivíamos en una democracia, en este gobierno del pueblo. Sin embargo, lo que el estallido social vino a desnudar y posteriormente la pandemia es que en este gobierno del pueblo, donde finalmente se velaba por el interés común, no era tal. No era tal, y lo vimos innumerables veces, de acuerdo a la posibilidad que teníamos o que tenían las personas que estaban de acuerdo o en contra del estallido social de poder manifestarse, ¿no? Mientras a unos se les reprimía, a otros se les cuidaba. Lo vimos en la diferencia para enfrentar la pandemia. Habían sectores a los que se les resguardaban sus intereses. No nos olvidemos que cuando entraron en cuarentena las comunas que finalmente es donde viven las personas que son los defensores del modelo, que son las comunas donde ganó la opción del rechazo en el plebiscito, que son las comunas que tienen mayor cantidad de áreas verdes por habitantes, que son las comunas en donde el ingreso per cápita es mayor, que son las comunas que todos conocemos e identificamos como el barrio alto, mientras el resto de la ciudad teníamos que pedir permiso para ir a comprar el pan a la esquina. En esas comunas se generaban permisos y tipologías de permisos especiales para que el servicio doméstico, asesoras del hogar, trabajadoras de casa particular, conserjes, jardineros, pudiesen acudir a cumplir con sus obligaciones. Es decir, importaba mantener el estilo de vida de esos sectores más acomodados, más que la seguridad propia de esas mismas trabajadoras y trabajadores. Lo vimos cuando en las obras de construcción se autorizaba a los trabajadores a retomar sus faenas, cuando no estaban y no habían las condiciones sanitarias para ello. Vimos varias obras que tuvieron que ser clausuradas luego porque generaban focos de contagios de coronavirus. Vimos y nos dimos cuenta que finalmente, y después de todo, no todos somos tan iguales. Y lo que vino a desnudar el estallido social, vino a consagrarlo el resultado del plebiscito nacional, donde una amplia mayoría vino a ratificar el deseo, el anhelo de la mayor parte de la población, de un 80% de la población, de escribir una nueva constitución, de tener un nuevo rayado de cancha, de
sentarnos a discutir cuáles van a ser las reglas del juego. Básicamente, para poder tener alguna posibilidad de ganar el juego, porque bajo las condiciones imperantes hasta este momento, hay sectores de la población que no tienen posibilidad de ganar el juego por muy bien que jueguen. Es decir, si usted respeta todas las normas, si usted no comete delitos, si usted trabaja concienzudamente, si usted paga todas sus cuentas, si usted paga sus contribuciones, la promesa de la democracia es que debería irle bien, que el Estado y el conjunto de la sociedad van a generar los mecanismos para que usted tenga y pueda tener acceso a aquello que necesita. Sin embargo, lo que vemos en la práctica es que hay montones de personas que trabajan, que no cometen delitos, que son personas buenas y que aún así no obtienen de la sociedad lo que necesitan. Y de ese punto de vista, esta explosión de posibles nombres de candidatas y candidatos para integrar la Convención Constitucional viene a ratificar una suerte de liberalización del espacio público, una democratización de los espacios de debate, y hoy día todo el mundo está debatiendo. Y porque finalmente una de las cosas que caracteriza a la democracia y su esencia, para que efectivamente pueda ser un gobierno del pueblo, es que el pueblo pueda elegir y, más importante aún, pueda ser elegido. Y esto no lo estoy inventando yo, no es una, no es una innovación genial que tuvieron en Finlandia o en alguno de los países de la OCDE o en Europa o en Estados Unidos. Esto nace en Grecia y se implementa también en el Imperio Romano, donde existían de hecho y se acuña el concepto de los magistrados. Y se desarrolla este concepto de los funcionarios públicos. Y ojo con esto, funcionarios públicos no es que sean empleados de todos, sino que son personas, son ciudadanos que son elegidos para conducir y administrar la sociedad. En la antigua Roma existían distintas categorías, algunas de ellas incluso que se conservan hasta el día de hoy, como los senadores o los ediles. Algunas se han ido perdiendo en el tiempo, como los pretores, los tribunos, pero sin embargo hay una cuestión que pareciera indiscutible, y es que el derecho a elegir y ser elegido es una muestra de que vivimos en un Estado democrático. Si los mecanismos electorales, por ejemplo, dificultan que un ciudadano o ciudadana común y corriente pueda ser elegido, estamos frente a una distorsión de la democracia. Y estando hoy, ya habiendo aprobado la Asamblea Constituyente, discutiendo cuáles van a ser los mecanismos, si van a haber o no van a haber escaños reservados para miembros de pueblos originarios, por ejemplo, si van a haber o no van a haber escaños reservados para personas que en situación de discapacidad, indica que la situación en la que vivíamos hasta este momento era una situación profundamente antidemocrática. Elegir y ser elegido, la base, una de las bases y una de las pruebas más tangibles y más directas de la democracia. Parece un buen ejercicio el hecho de que existan muchos nombres que salten a la palestra como posibles candidatos y candidatos a la constituyente. Más allá de los que mencionábamos, como Ariana Elgus, la doctora Cordero, Chaulson, Santiago Pavlovich, es una muy buena cosa que la vecina Juanita, que don Carlos, que el primo José y que las personas que nosotros conocemos se planteen la pregunta: ¿y por qué yo no puedo ser constituyente? ¿Por qué yo no puedo escribir una nueva constitución? Hay gente que dice que escribir una nueva constitución tiene que ser cosa de expertos, de abogados, expertos constitucionalistas, de gente que conozca al revés y al derecho la Constitución de Estados Unidos, la Constitución de la India, la Constitución de Finlandia, la Constitución de Colombia y miles de constituciones. Puede ser un aporte, pero hay una cuestión que finalmente es de sentido común, y es que la Constitución que debemos elegir, la Constitución que debemos escribir, no se trata de hacer un collage, de tomar distintos artículos de distintas constituciones del mundo. La Constitución que tenemos que escribir no se trata de tomar la Constitución actual e ir artículo por artículo
diciendo, lo conservamos, no lo conservamos, lo escribimos de nuevo, lo modificamos. La constitución que necesitamos escribir debe ser una constitución donde quienes formen parte de la asamblea constituyente, de esta convención constitucional, perdón, sean capaces de discutir cuál es el país que necesitamos, cuál es el país en el que vivimos y qué constitución necesita ese país en el que vivimos para que realmente se cumpla y la constitución sea garante de un Estado democrático donde todas las y los ciudadanos podamos tener acceso a los beneficios que genera nuestra sociedad. Hoy, en el sitio de CIPER Chile, se publicó un artículo sumamente interesante que lleva por nombre 11 criterios para elegir los miembros de la constituyente y evitar que la campaña se transforme en un reality show. Es un título un tanto extenso, pero que sin embargo da cuenta de una preocupación también que existe en muchos sectores, y es que ante la falta de educación cívica, ante la falta de cultura ciudadana, ante la falta de empoderamiento de los ciudadanos de uso del espacio público, ¿no? Y permítanme aquí hacer un paréntesis. Mencionaba recién que es una cosa muy buena cuando las personas que nosotros conocemos, nuestros vecinos, nuestros familiares, se preguntan, ¿y por qué yo no puedo ser constituyente? Y es algo bueno porque el estado anterior pareciera ser un estado de extrañación, un estado eh, de autoexilio social y político, en donde el pensamiento tradicional indica de cómo yo, un simple vecino, yo que no soy abogado, yo que no soy experto, ¿cómo yo voy a ser parte de la Convención Constitucional? ¿Cómo yo voy a escribir una constitución si es que no tengo todos los títulos y todos los pergaminos que dicen, que he escuchado que son necesarios tener para escribir una constitución? Es una muy buena cosa que nuestra gente se lo pregunte. ¿Por qué? Porque finalmente es una cuestión de sentido común, y vamos a volver enseguida con el artículo, pero por poner un ejemplo, seguramente, y por la programación que tienen nuestros medios de comunicación masiva, todos hemos visto a través de la televisión, en películas o en series, cómo es un juicio en un tribunal de Estados Unidos. Existen jueces, existen abogados, existen fiscales, tal como en nuestro sistema judicial, pero existe una figura que es superior a todo el sistema judicial, es superior al juez, es superior a los abogados, que es la figura del jurado. Y para quienes creen todavía y están convencidos de que en Estados Unidos se hacen mejor las cosas y de que la Constitución y la administración de justicia y de leyes es cosa de expertos, mencionemos que los jurados en las películas gringas que todos hemos visto están compuestos por ciudadanos que se escogen al azar, de la misma forma que nosotros elegimos, por ejemplo, a los vocales de mesa. A una persona le toca ser miembro de un jurado, y tiene que asistir, escuchar el juicio y emitir un veredicto. Esas personas no son abogados, no son abogadas, no son expertos. Son ciudadanos, ciudadanos comunes y corrientes que fundamentalmente en el uso de sus facultades mentales y el sentido común determinan lo que es justo y lo que no es justo. Eso por poner un ejemplo. Y volvemos sobre el artículo de CIPER, ¿no? Este artículo titulado 11 criterios para elegir a los miembros de la constituyente y evitar que la campaña sea un reality show. Lo menciono completo por si alguien tiene, y espero que así sea, alguien tiene el interés de revisarlo, para que lo busquen y lo lean completo. Vamos a mencionar algunos de los criterios que se mencionan en ese artículo. Primero, determinar quiénes somos. Es decir, la constitución que vayamos a escribir tiene que dar cuenta de la realidad de Chile, de la realidad de quiénes somos. Y eso tiene que incorporar a pueblos originarios, tiene que incorporar paridad de género, tiene que incorporar minorías de identidades de género, tiene que incorporar a los ciudadanos chilenos desde Arica a la Antártida. Debemos pensar en una constitución en donde los intereses de los habitantes de Futaleufú estén tan resguardados como los intereses de los habitantes de Santiago Centro. ¿Quiénes somos?
¿Por qué? Porque no podemos escribir una constitución pensada para una gran mayoría, que somos iguales. Una constitución debe estar pensada para todos los habitantes de Chile. En un segundo punto plantea, bueno, hay que definir cuál es el Estado que necesitamos. ¿Es un Estado democrático, que es la definición de la actual Constitución? ¿Pero qué es un Estado democrático? ¿Cuál es la obligación de un Estado democrático? Deberíamos plantearnos, por ejemplo, cuestiones como cuáles son las condiciones para un mandato revocatorio, es decir, bajo qué circunstancias vamos a pedirle o vamos a exigirle al presidente o presidenta que deje el cargo. ¿Cuáles son esas condiciones? Deberíamos, en el punto 5, consigna este artículo, deberíamos en esta Constitución abordar la soberanía sobre los recursos naturales. Si efectivamente el objetivo es hacer crecer al país y que los beneficios de nuestros recursos sean para beneficio de todo el país, no pueden estar privatizados. No pueden estar privatizados. El agua debe ser un bien público, un bien estatal. Los minerales deben ser un bien estatal. Los recursos naturales como la pesca deben ser un bien estatal y no en ser entregados en comodato a 7 familias como hasta ahora. No puede ser entregado el litio a la explotación de una empresa privada. Y debe conjugarse la explotación de esos recursos naturales con el necesario cuidado del medio ambiente. Tiene que hacerse. No puede ser de otra forma. De lo contrario, seguimos profundizando en un modelo de desigualdad que nos ha llevado a este punto y donde, a riesgo de ser majadero, lo reitero una vez más, 8 de cada 10 chilenos dijeron el domingo 25 de octubre que no queremos continuar con este modelo extractivista, no queremos continuar con este modelo de desarrollo, no queremos continuar con este modelo que se fundamenta en la desigualdad, en la profunda desigualdad. Debemos abordar el tema de los derechos humanos en toda su dimensionalidad. Y para finalizar este artículo que mencionábamos de CIPER, menciona que al momento de escribir la nueva Constitución debemos reflexionar sobre los poderes del Estado. Tenemos que reflexionar sobre el gobierno, el poder ejecutivo, tenemos que reflexionar sobre el Congreso que necesitamos. ¿Necesitamos realmente tener un Congreso con 2 cámaras? ¿Necesitamos esa cantidad de representantes? Porque pareciera, y los mecanismos que siguen las leyes, lo hemos visto, por ejemplo, toda la tramitación que tuvo la ley que permitió el retiro del 10% de nuestros fondos previsionales, ¿no? Que se genera una discusión en la Cámara de Diputados, pasa a comisión, después pasa a sala, después pasa a comisión del Senado, después pasa a sala del Senado, después que se ha replicado por la Cámara de Diputados, parece un mecanismo que está más bien pensado para que las cosas al final no cambien, en lugar de un mecanismo que permita que las cosas cambien. Pero ahí está la pregunta, ¿necesitamos un Congreso con 2 cámaras o no necesitamos un Congreso con 2 cámaras? El Poder Judicial. ¿Qué características tiene el Poder Judicial? ¿De qué forma el Poder Judicial se pone a la altura de las necesidades que tiene el país hoy? O la pregunta más básica aún, ¿quién controla el Poder Judicial? El Poder Judicial son los jueces. Y los jueces, por ejemplo, cuando hay que completar un nombre para la Corte Suprema, los jueces eligen entre los propios jueces. ¿Es un mecanismo democrático? ¿No es un mecanismo democrático? ¿Se puede mejorar? A lo mejor los jueces de la Corte Suprema deberían ser electos por votación popular también. ¿Estamos preparados como ciudadanía para esa discusión? ¿Estamos preparados como ciudadanía para esa responsabilidad? Porque finalmente este riesgo y este temor de que la elección de las y los delegados constituyentes que se incorporan a la Convención Constitucional y escriban la nueva Constitución se transforme en un reality show, tiene un fundamento enorme o se fundamenta casi exclusivamente ese temor en que hay una parte importante de la población que hoy día no entiende lo que está pasando porque ha sido víctima de décadas y décadas de falta de educación cívica y de falta de debate público respecto a estas materias. Se nos educó y se nos inculcó que la política era algo malo, que la política era algo de otros,
solamente los patrones, los hijos de los patrones, las señoras de los patrones, los familiares de los patrones podían meterse en política. Los pobres no podíamos meternos en política porque era cosa mala. Y si usted se mete en política van a venir los militares y lo van a matar. Si usted se mete en política y si es de izquierda es algo malo. Si usted reclama por todo es comunista. Y todos esos lugares comunes que se fueron repitiendo durante décadas han redundado en que una parte importantísima de nuestra población hoy, 2 de noviembre, no entienda lo que está pasando. Y para eso, para muestra un botón, en 28 días más tenemos elecciones primarias municipales, aquí en la comuna de Tiltil y en la mayoría y en una enorme cantidad de comunas en el resto del país. Hay una enorme cantidad de gente, y si no, hagan ustedes un pequeño sondeo, pregúntenle a sus vecinos, pregúntenle a sus familiares. Hay una cantidad importante de gente que no entiende qué es lo que va a pasar el 29 de noviembre. Y eso es preocupante, porque para que la democracia se vea realizada, para que podamos liberarnos de este derecho a elegir y ser elegido, una cuestión fundamental es que podamos ser formados, educados con respecto a estas materias, que podamos entender el proceso y sobre todo que se haga normal y se haga costumbre el poder analizar, el poder pensar y el poder discutir, sin que ello sea catalogado de extremismo, de violencia y de quizás cuantas cosas más. Nos quedamos hasta acá por esta semana. Alégrense si es que algún conocido o ustedes mismos, ustedes mismas, se les ocurre ser candidatos a constituyentes. Eso es algo muy bueno que inicia el debate, un debate sumamente necesario que tenemos que dar. Por ahora nosotros nos vamos, no se vayan de nuestra sintonía, que ya viene luego el programa Hablemos de Deporte, y nos vemos la próxima semana. Muy buenas noches.